noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves 4 de junio. Agradeciéndoles que se vuelvan a conectar. Para quienes es su primera vez, fantástico, porque el día de hoy voy a empezar un nuevo desarrollo al que he llamado el sentido de existir. Va a ser un conjunto de videos donde cada jueves iré desarrollando un aspecto. Hoy voy a hacer como una mirada macro. ¿A qué me refiero cuando hablo de ese sentido de existir? Y justamente en esta mirada macro, en esta panorámica que voy a dar el día de hoy, seguramente voy a ir intercalando, voy a hacer mención de cuáles van a ser esos aspectos medulares que en próximos encuentros iré detallando. Así es que primero me surge la curiosidad de lo que tenemos interiorizado alrededor de la palabra sentido. ¿Qué interpretación le damos al sentido? De repente, si voy por una vía, puedo preguntarme en qué sentido va esta vía. ¿Es de norte a sur o es de derecha a izquierda? O si alguien me hace una pregunta y pregunto en qué sentido, ¿cuál es su interpretación con respecto a ese sentido? Sentido también está vinculado a propósito, a finalidad. Y todas esas interpretaciones que tenemos con respecto a la palabra sentido van a definir el cómo gestionamos esa forma de gestionar cuando se vincula a ese sentido de existir. ¿Qué sentido le doy a mi existencia? Va a tener que ver con un para qué, cuál es la finalidad de esa existencia. Pero también ese sentido de direccionalidad, en qué dirección se mueve mi existencia. Para concatenar los encuentros previos podría decir, se mueve en un sentido lineal de consumo de tiempo, o hay un sentido más profundo, un sentido que conecte con aspectos más allá de lo superficial de una identidad con una vida cotidiana. ¿Cómo puedo utilizar esa vida cotidiana para hacer una inmersión en lo profundo de existir? Es justamente utilizar todos esos elementos y para empezar a interiorizar en el tema, les voy a hacer una pregunta. Si alguna vez han querido constituir o saben cómo se constituye, cómo se articula una empresa, desde su momento más fundante, desde el momento más basal, un inicio de cero. Si tuviesen que hacerlo, ¿cuáles creen que serían esos pasos para, de la nada, constituir algo? Constituir algo, vamos a decir que si armo una empresa, esa empresa va a tener una finalidad, va a tener un para qué. ¿Cuál sería como el objeto social o la función que se va a desarrollar al interior de esa empresa? Noten que cuando nos hacemos ese tipo de preguntas o cuando consideramos una construcción desde su aspecto basal de inicio, cuando hay nada, tengo que articular una pregunta que me diga, bueno, ¿y cuál es la finalidad de esta construcción? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y con qué tipo de capital cuento? ¿Y qué estructura voy a tener que montar para poder llevar a cabo ese proyecto? Desde ese punto los voy a invitar a que
vayamos a recorrer una presentación que nos va a dar esta mirada panorámica sobre ese sentido de existir. Y lo que va a hacer un marcaje de puntos a desarrollar en los siguientes encuentros. El sentido de existir. Y justamente esta invitación es a implicarnos en agregar valor. Porque aterrizamos en un escenario que ya existe, es decir, que yo nazco en una realidad ya existente y mi vida se va a desarrollar en un cierto contexto, pero ¿qué es lo que voy incorporando durante ese tiempo que transita? Y con todo eso que voy teniendo contacto, que voy aprendiendo, que voy conociendo, que voy explorando, que voy experimentando, con toda esa información, con todos esos elementos, ¿qué proceso? ¿Qué asimilo? ¿Qué genero? ¿De qué forma agrego valor? Y para eso justamente les tengo esta invitación a poder imaginar por un momento que si tuviese que crear o construir una existencia, les decía hace un momento, una empresa, construir un desarrollo, voy a necesitar un para qué, una razón. ¿Cuál es la razón? Inclusive si hay una escritura de constitución de esa empresa, ahí se va a decir cuál es la razón y qué es lo que va a vincular, qué función va a tener. Y no solo eso, sino que para que esa función se desarrolle, para que esos elementos se vinculen y esa razón pueda expresarse, va a hacer falta una estructura que contenga a esos elementos vinculados, que dé la posibilidad de manifestar una función, un algo, donde se vea desplegada ese para qué, y todo ese despliegue va a requerir de un capital, recursos. Cuando todo eso se combina, o cuando estoy en esa construcción de desplegar algo que exista, en ese instante en que hay nada, en realidad estoy en esa abstracción. Cuando digo abstracción es porque no hay elementos concretos. Es un momento de hacer enlaces, de hacer líneas por dónde me voy a ir, marcar puntos para que yo pueda expresar ese desarrollo. De tal forma que estaríamos siempre entrando en un tipo de construcción de cualquier tipo de existencia desde una no existencia, desde una nada, nada de abstracción, nada de no existe. Si chequeamos ese momento, estaríamos en un momento de generar, estaríamos en un tipo de campo generativo. Ese campo de generación, que es una abstracción total, tiene elementos implícitos. Vamos a decir que ese campo generativo es en sí mismo un punto de partida, es un origen. Y si observan la construcción de la palabra origen, tiene implícito un gen. Pero el gen se va a ver cuando está ya manifestado y expresado. Si hablaríamos de un humano, su gen, los genes que nos constituyen, están vinculados a ese momento, a ese instante, a ese campo generativo de absoluta abstracción, donde desde esa instancia de no existencia se va a desplegar justamente toda una construcción. Vamos a ver nuevamente ese punto de partida, ese origen, esa no existencia, como ese campo, como una síntesis de atributos. Esa abstracción, ese campo generativo, una fuente que
tiene esa capacidad de enlazar, de vincular, y lo hace con un sentido, con una finalidad, con un para qué. Pero sigue siendo una abstracción, sigue siendo ese mismo instante de no existencia donde ese gen está implícito. Ese campo generativo tendría una composición iónica. Los iones los estudia la ciencia. Cuando hablamos de iones, hablamos de elementos extremadamente pequeñitos, vamos a decir micro, pero vamos a ver cómo estos elementos micro se conectan con todo lo que existe. Mientras estoy desarrollando, hay momentos en que yo, a propósito, he intentado hacer diferenciaciones de color con el texto que está en la presentación. En el caso de iónico, ese on que está en color azul, me va a hablar de un encendido. Ese campo iónico en realidad es ese punto de partida, ese instante, es lo que da un encendido. Alguien me preguntaba hoy si el desarrollo iba a tener que ver con números y letras, y le decía que sí, pero desde una propuesta que empieza a hacer una introducción de educarnos en la comprensión de una codificación que está implícita en la lengua, que está implícita en las palabras que utiliza nuestra lengua, y que cuando tenemos esa educación interiorizada y asimilada, podríamos tener un reconocimiento de algo más allá del sentido común. Vamos a decir que de un sentido de esas palabras que me informan desde un diccionario. Así es que sentido, como lo notan, también está remarcada esa letra D, que me va a hablar, más adelante lo podemos enlazar, de que ese sentido, ese propósito, esa finalidad de esa fuente que vincula elementos, se va a expresar en un diseño, que más adelante va a estar manifestado. Pero esta abstracción, este instante de origen, este instante de no existencia, tiene implícito en ese rango finalidad, propósito o sentido. Y vamos a ver cómo ese origen, esa no existencia, a través de esa fuente vinculante de sentido, va a ser el emisor de un capital. Es con su capital, con ese capital de la fuente, va a generar una estructura desde donde se van a administrar todos los diseños. Esa D se va a transformar en un diseño. Pero es en este rango, y allí vamos a seguir con esa metáfora de esa empresa, la estructura que tendría que articular, si la finalidad de esa empresa es el comercializar productos de consumo masivo, la estructura que tendría que desplegar para administrar tanto los productos como el personal que requiero, toda la logística para ese manejo, articular todo esa cartera de clientes. Es un tipo de administración, un tipo de estructura muy distinta a la que tendría que articular si lo que voy a constituir es una empresa de capacitación. Son contextos muy distintos, estructuras muy diferentes y administraciones de los elementos involucrados en esa empresa que va a hacer que se requiera de un tipo de estructura coherente con el diseño que se va a producir.
Es decir, que la estructura está totalmente conectada a la finalidad. Para hacer un ejemplo tal vez mucho más cotidiano, si yo entro a un lugar con la finalidad de sentarme, la estructura que me sirve es una silla, o un sillón, o un sofá. No me sirve un televisor. La estructura está totalmente vinculada a la finalidad. Es decir, que en este rango totalmente abstracto, en este campo generativo de una naturaleza iónica, en esa no existencia, esos tres aspectos, fuente, vinculante y sentido, van a articular una estructura que va a administrar un diseño con finalidad, con sentido. Así es que la organización va a requerir que contemple la administración de dos recursos básicos, que yo tendría que comprenderlos para poder gestionarlos. Y esos dos recursos, que desde el origen, un origen que es conciencia, va a sostener, son espacio y tiempo. Esos dos recursos que tendría que comprender su forma de estructurarse para poder administrarlos. Si me voy al sentido territorial, vamos a decir que para administrar un territorio, para poder visualizarlo, para poder comprender sus secciones y qué sucede en cada lugar, yo voy a tener un mapa que me permita diagramar ese territorio. Pero cuando ese territorio es ese espacio que habito, lo que tengo es una biología. O sea que yo puedo ver a ese espacio en lo que me compete como particular, el que vamos a tener todos para existir, es un cuerpo. Pero este cuerpo, a su vez, va a estar en una estructura mayor, que sería en este caso para nosotros nuestro planeta, Tierra. Y dentro de esa tierra, el territorio que cada uno habita, su ciudad, dentro de su país, dentro de su continente, pero es un espacio. Y para esa gestión de tiempo, que si lo vamos a ver desde una dinámica legítima, los días se van a producir por el movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje. Y el año por el movimiento de esa Tierra alrededor del Sol. Un movimiento de traslación, en el caso del año, y de rotación, en el caso del día. Y este tiempo legítimo, día y año, luego va a ser administrado con un elemento que podemos ver como ese calendario, que va a contemplar otras condensaciones de días que van a estar sintetizadas en semanas y en meses que están organizadas dentro de ese año. Es decir, que el tiempo legítimo, el que existe sin la intervención de la civilización, son día y año, pero cuando la civilización empieza a hacer desarrollos, va a emitir recursos de organización, en este caso del tiempo, como un calendario. Y en el caso del territorio, los mapas. Pero noten que para administrar esos dos recursos, yo tengo elementos separados. Por una parte tengo mapas y por otra parte tengo calendarios. Cuando son parte de una misma conciencia, cuando son parte de los dos recursos que parten desde la conciencia. Y vamos a decir que espacio y tiempo van a ser creaciones inventadas por un origen para que puedan manifestarse diferentes modelos dentro de esa estructura.
Y desde ahí les hago una reflexión. Si empezamos a vernos como género humano, como una sola manifestación que viene de una misma creación inventada por una conciencia original, todos los humanos recibimos el mismo recurso y nos coloca en una total paridad, porque todos recibimos un cuerpo por un rango de tiempo. Ahora, ¿qué gestión tenemos los humanos para gestionar nuestro espacio durante el tiempo que existimos? Ahí va a haber una radical diferencia. Por lo cual una educación basada en la conciencia va a requerir de la comprensión de cómo se estructura el espacio, cómo se estructura el tiempo y cómo esas estructuras pueden ser administradas, dado que son mi capital. Si yo no comprendo su estructura, si no comprendo su dinámica, si no comprendo la forma, cómo se administra el espacio y el tiempo, y de paso no por separado, sino en una unidad que condense a esta conciencia original, es posible que vaya a tener luego algunos desafíos en la administración concreta de ya mis recursos manifestados. Porque recuerden que estamos viendo todo este escenario desde una zona de no manifestación, desde un campo generativo de naturaleza iónica, que en su base más fundante es una fuente que vincula con cierto sentido, con un propósito. Así es que si seguimos viendo a este origen, a esta no existencia, a esa fuente que vincula con propósito o sentido, a ese campo iónico, y lo vemos a la luz de un sistema de referencias, quizás para quienes me han estado acompañando las entregas anteriores, algo de este gráfico les va a resultar familiar, o van a notar cómo voy a desarrollarlo para que lo podamos asociar. Vamos a tener aquí un sistema de referencias donde ese punto, este campo iónico que tenemos aquí, este 7, este 8 y este 9, lo único que he hecho es ponerle un número, 7 a esta fuente, 8 al vinculante y 9 al sentido de este campo iónico, es lo que va a dar despliegue a toda una existencia. Dentro de esa existencia, como humanos, especie civilizada, vamos a tener una interacción con nuestro consciente en un tipo de rango. Me refiero a que nuestro vehículo físico, nuestro vehículo biológico, va a tener experiencias dentro de un tiempo que comprende de forma lineal. Van a ser en algún momento del pasado, va a desarrollar su vida en un presente y caminaría de forma lineal hacia cierto futuro. Pero en esta experiencia de vida de este humano, su vehículo le permite procesar un vínculo con ese contexto a través de ese vehículo físico, a través de sus emociones que le van a dar un movimiento hacia lo que le gusta y hacia lo que no le gusta, va a tener todo un argumento, todo un texto que explica y da sentido a lo que conoce, a lo que ha aprendido, y va a estar acotado en cierto rango de operación. Vamos a decir que va a tener su rango de gestión en un círculo de impacto en un contexto al cual pertenece. Pero esa identidad que va a estar habitando este vehículo físico, ese personaje, esa alma, que va a tener
una noción, un sentido de la realidad concreta, si no tiene una conexión con su inconsciente, este triángulo pintado, lo que nos está graficando es al humano concreto, con una noción de una vida solamente polarizada, que concibe esa vida-muerte, bien o mal, derecha o izquierda, esas polaridades que comprende cuando no tiene una conexión con esta fuente vinculadora de sentido, mantiene una desconexión de su aspecto inconsciente. Es decir, que este mismo triángulo lo que nos está graficando es esa parte polarizada, consciente e inconsciente. Justamente el no tener una conexión a este campo que da origen y que es enlazadora de sentido, va a generar en el humano una serie de dificultades para la gestión de su espacio y de su tiempo. Bueno, ahí podíamos ver también que parte de lo que va a ser esta fase de desarrollo que está empezando hoy con esta propuesta de el sentido de existir, era la comprensión de esa plantilla que en diferentes encuentros iremos teniendo a otro rango, sabiendo qué es lo que nos permite incorporar esa visión de esos campos generativos desde este iónico, que es lo que estoy presentando el día de hoy, y cómo desde esa abstracción, cómo desde esa nada, desde ese campo iónico, les decía eso, tan micro, podemos ir hacia algo tan macro como nuestro sistema solar. Porque esa fuente de sentido, esa fuente vinculadora de sentido de la nada, va a constituir un todo lo expresado. ¿A qué me refiero? A que así como teníamos en ese gráfico ese triángulo del consciente y lo que nos quedaba de inconsciente, al estar nosotros posicionados sobre este planeta Tierra, vamos a decir que tenemos un enlace con el Sol, que es emisor de potenciales, y que la Tierra, al ser receptora concreta de esos potenciales, este rango nos está mostrando el aspecto consciente, donde mi identidad concreta está posicionada sobre el planeta Tierra y tiene una capacidad de conectar de forma consciente con el Sol. Y en el inconsciente quedan el resto de planetas. Si lo notan, tenemos un sistema solar compuesto por 9 planetas. 3 es el que habitamos y el resto de planetas quedan en el inconsciente. El sistema de referencias, esa calculadora que habíamos visto hace un momento, tiene esos 9 dígitos que están representando los 9 elementos del sistema solar. ¿Cómo poder conectar? ¿Cómo poder comprender que esta organización del espacio y del tiempo, esta organización de esta conciencia original, cómo la podemos articular en un solo elemento que nos permita la gestión enlazada de espacio y tiempo para no ver un espacio por separado y el tiempo en otro elemento, el espacio en mapa y el tiempo en un calendario? Hay una herramienta, un recurso que se denomina calendaria. Ese cambio en la última vocal, primero está haciendo una connotación de un aspecto femenino. La civilización gestionó, vamos a decir que la civilización
gestionó una forma de administrar el tiempo a través de un elemento al que conocemos como calendario. Un calendario que su última actualización es en 1528, de 1582, siempre enredo esos números. Y ese calendario, que es el que utilizamos el día de hoy, ese calendario gregoriano, la actualización incluyó el retiro de 10 días. ¿Qué implica para la conciencia retirar 10 días? Imagínense lo que sería irnos a dormir un 4 de junio y despertarnos el 14 de junio. De repente, 10 días desaparecieron. Cuando no hay conciencia de que el espacio y el tiempo son los recursos originales, podríamos pensar que no pasa nada. Pero cuando tenemos una comprensión de que espacio y tiempo son los recursos fundamentales y originales, desde la no existencia para existir, y tenemos esa comprensión de que ese proceso que la Tierra hace en su rotación sobre su propio eje ese día, y si son uno de esos días o 10 de esos días retirados de un calendario, lo que se retira son unidades de conciencia. Unidades de conciencia que hoy nos permiten tener una comprensión de qué implicó para la civilización el retiro de esos días, porque obviamente no sería lo mismo retirar 10 días en enero, en abril, en junio o en octubre. Y ese retiro de esos 10 días sucedió en el mes de octubre. Justamente la propuesta de este sentido de existir cuando vamos a entrar en las siguientes emisiones, en la comprensión articulada de espacio y tiempo en una sola unidad a la que se denomina calendaria, va a incluir la comprensión de qué papel juegan los meses, dado que son inventados por la civilización, para gestionar tiempos legítimos como el día y el año, que son producto de un proceso de un movimiento de rotación y traslación. Ese mes, que es articulado por la civilización, con una comprensión de esa plantilla, de la estructura, del espacio y del tiempo, nos va a permitir comprender cuál es el efecto de haber retirado estos 10 días en el mes número 10, en el mes de octubre. 10 y 10, como para que vaya quedándonos esa noción de 10 días en el mes 10. Vamos a ver de qué se trata esto. Y de tal forma que esa comprensión de esa calendaria, de esa unidad de sentido, y aquí volvemos a utilizar la palabra sentido, esa unidad de sentido y coherencia para la comprensión de espacio y tiempo como un elemento unificado, para comprender cómo desde la no existencia, esa fuente que vincula sentido, cómo al articular un humano dentro de este espacio-tiempo, qué es lo que nos va a permitir en este campo particular y molecular, nos va a permitir tener esa comprensión como desde ese punto, a través de un trazado de líneas, y obviamente no es un trazado de líneas, sino que esas líneas nos van a hablar de un desdoblamiento, como si tuviésemos un abanico plegado, como desde ese punto se desdoblan esos números que van a ser frecuencias. Alguien me decía hoy día, es numerología. No es numerología. Los números van a remitirnos a frecuencias. Y cómo desde esos números, esas frecuencias, nos van a articular letras
que son las que finalmente los humanos utilizamos para dar sentido a nuestra comunicación. Letras que arman palabras con las que hacemos una construcción de significado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el humano va a aterrizar en la existencia con su vehículo para gestionar una vida a la que concibe polarizada, cuando no tiene una conexión con su inconsciente, cuando no tiene una comprensión de la estructura del espacio y del tiempo, únicamente utiliza palabras para comunicarse y el sentido de su comunicación está soportado únicamente con lo que ha aprendido en su vida lineal, en su contexto de crecimiento. Esos significados van a estar totalmente acotados a una identidad particular. Sentidos que van a estar totalmente acotados por lo aprendido en su rango de experiencia lineal y lo que ha absorbido como civilización. Así es que para hacer vamos a decir, para incorporarle en esta línea donde existo, para incorporar ese sentido más profundo, ese sentido original, voy a necesitar desde esta línea tener una conexión a través de estos planos en los cuales se desdobló la conciencia original y voy a tener que tener una comprensión de que estos desdoblamientos frecuenciales en sí son una ruta para la resignificación. Pero obviamente cuando hablaba hace un momento de una educación que me permita anticiparme, va a requerir ir apuntalando conocimientos sobre la estructura del espacio, sobre la estructura del tiempo, sobre cómo en una unidad de sentido, donde voy a reconocer números que son frecuencias, me va a permitir ir cambiando mi comprensión, los significados, porque voy a enriquecerlos desde una fuente vinculadora de sentido original. Y con esto estoy dando como una secuencia, como les había dicho el día de hoy, la intención es dar una panorámica, una visión general sobre lo que estamos en este punto histórico de la civilización. El poder tener un soporte para estructurar una existencia basada en la conciencia, voy a necesitar una comprensión de lo que implica tener un cuerpo humano. Voy a necesitar una comprensión de cómo este cuerpo humano se vincula a su espacio, territorio que le dio soporte a su nacimiento y que le da soporte a su vida doméstica. Quizás me dio soporte un territorio y mi vida doméstica está transcurriendo en otro. Y hay una finalidad detrás de ese desplazamiento. Y yo debo de ser capaz de conectarme con el espacio que me da contención. En especial, en este momento que hay muchas personas que están siendo desafiadas, no sé si tú estás siendo desafiado, en encontrar un nuevo sentido a esa existencia que venías desarrollando. Quizás te retiraron la alfombra y empezaste a patinar y de repente teniendo una serie de elementos con los que antes podrías
generar algún tipo de soporte para tu existencia, hoy esos mismos elementos combinados, vinculados de esa forma, perdieron sentido. Y voy a tener que aprender a vincular esos elementos quizás de una forma muy distinta. O quizás voy a tener que añadir elementos y retirar elementos, pero ¿con qué sentido lo voy a hacer? ¿Con qué finalidad va a ser? Y lo que no te has enterado es que justamente cuando vivo en ese triangulito pintado, como humano solamente tengo elementos de lectura y comprensión concreta y no tengo una mirada más panorámica, una metamirada que me permita colocar objetivos de una forma consciente. He estado articulando una existencia donde voy, abro la refri y yo le doy sentido a las cosas que encuentro. Es decir, que el humano coloca un propósito, una finalidad, desde su mirada de ese triangulito pequeño, hace una gestión de recursos con esa mirada, con ese rango, con esa panorámica tan corta. Y no se ha enterado que el que le da sentido a su existencia es el espacio, es el territorio. En estos días he conversado con diferentes personas que me comunican sus desafíos y comprendo que se les desestructuró todo lo que conocían. Y les he dicho, wow, qué afortunada, tú estás en contacto con la tierra. Pero te puedo decir a ti lo mismo, qué afortunada, tú estás en contacto con tus papeles, con tus telas, con el producto que sea el que está en tu mano. Ese elemento te transmite sentido. No eres tú quien se lo da. Ábrete a recibir el mensaje que el espacio, con todos sus elementos, te está comunicando. Encontrar una forma de romper mis enlaces, vaciarme de mis enlaces y absorber el mensaje que el espacio me transmite, que el espacio me quiere tomar para administrarme y que se genere un aporte desde eso que está rodeándome, me está emitiendo un sentido. Me quiere tomar para ser un emisor, un generador de aporte. Pero para que esa generación de aporte pueda ser posible, yo voy a tener que invertir la mirada. En lugar de ser el que administra las cosas, son las cosas las que me van a administrar a mí. Pero tengo que dejar de pensar que yo sé qué es lo que tengo que hacer. Quizás estamos en jaque para reconocer que no tengo la más miserable idea de qué hacer. Y que en esa disponibilidad, dejando a un lado la forma de enlazar que ya conocía, que tal vez no me está funcionando, dejar que el espacio, y cuando digo el espacio, hablo del espacio tu cuerpo, que está embebida en un espacio tu habitación. Si en tu habitación trabajas, ahí están los elementos que te están comunicando un sentido. O quizás un espacio donde te olvidas de tu conflictiva porque estás preparando un rico postre y ahí te olvidas de tu desafío. Pero quizás en esa vinculación con esos elementos más basales, más naturales, se empieza a articular un tipo de sentido, porque el espacio tiene tu para qué. Porque esas paredes tienen minerales milenarios que son totalmente mayores condensadores de conciencia que tu vehículo particular, que tiene apenas unos años aquí.
Cuando alcanzas a comprender, y la propuesta a la que te voy a invitar desde este punto de partida, donde estoy intentando hablar en un lenguaje lo más lento, he desplegado, sí, elementos que requieren comprensión, pero mi desafío es poder transmitirlo. Mi invitación hacia ti es que te unas. Si lo que has escuchado el día de hoy, administrar dos recursos que al existir me han sido otorgados, un espacio y un tiempo. No hay razón para padecer de escasez. Lo que es escaso es mi modelo. Y esa es mi invitación. Hacer una construcción cada jueves que nos permita ir articulando toda esta mirada, toda esta visión que te lleve a ser un generador, un aportador, un agregador de valor a esto que ya existe. Aterrizamos en una existencia para agregarle valor. Agregarle valor a este espacio. Se nos otorga un tiempo para agregarle valor a este espacio. Se nos da recursos a todos por igual, espacio y tiempo. Sobre ese espacio, en este tiempo, hay elementos de decoración, más escenográficos. Y es verdad, las escenografías pueden ser distintas, pero en esa escenografía, donde tienes el desafío, está el puente para trascender el desafío. Y siempre va a obedecer la gestión a esta misma comprensión. Desde donde el significado se empieza a desarmar para tener una comprensión de esas frecuencias con las que estamos en contacto día a día, porque siempre estamos en un número de día, y al ser un número es una frecuencia, siempre estamos a ciertos números de días para terminar el año. Hoy estamos a 210 días de terminar el año. 10. Otra vez ese 10. Les decía, el tiempo se interviene en un mes de octubre, 10. Y se extraen 10 días. Y estamos a 210 días de terminar un año. La tecnología, lo digital, maneja un 1 y un 0, que podrían ser leídos como un 10. O sea que un 10, un 1 y un 0 sería todo lo que necesitamos para hacer una creación original. Y cuando digo original, es donde ese origen, donde ese gen, donde está presente la fuente vinculadora de sentido, nos informe en el espacio y en el tiempo, entendiéndose por el tiempo en el día a día. Porque cada día es una conciencia que se articula, una conciencia que nos permite madurar. Así es que desde esta presentación que les he hecho, el próximo encuentro voy a seguir desarrollando el concepto de sentido, pero ahora me voy a centrar en una cosmovisión legítima. Cuando hablo de una cosmovisión legítima, me voy a concentrar en ese sistema solar planetario y el poder comprender cómo desde ese origen, desde esa nada, se articula todo un planeta, todo un sistema solar. ¿Y qué tiene que ver esa nada, ese todo un sistema solar con todo un planeta y la conciencia? Ese va a ser el desarrollo que el próximo jueves voy a abrir para empezar a darnos una base. Hoy podría sonar algo abstracto. El próximo jueves voy a ir hacia algo muy concreto, muy sistema solar, muy sol, muy tierra, muy humano, y sobre esos componentes que son, vamos a decir, reconocibles por mi mente consciente, concreta, y no solamente la abstracción, o ver cómo esa abstracción se articula con ese sistema solar planetario y nos permite tener una
cosmovisión para educarnos en la anticipación, educarnos en la innovación, que va a ser justamente una formas de expresar esta comprensión. Ir hacia cómo gestionar con anticipación y cómo gestionar manifestaciones que basadas en esa esencia fundante podemos llamar innovación. Así es que voy a descolgar la presentación. Una pregunta. Claudia, ¿podrías poner un ejemplo doméstico sobre lo que comentas de educación? Debería, por ejemplo, tengo un conflicto con la computadora y en lugar de quererlo resolver desde la particularidad, me observo, descodifico con números, herramientas lógicas y en primas y otra, escribiendo en la biología. Digamos que la educación, y mira que educación tiene ión en la estructura del significado, en la estructura de la palabra educación está ión. Cuando abría la presentación decía ese campo iónico, que es el que está conectado a esa fuente vinculadora de sentido como un campo iónico, que va a generar un encendido. Así es que la propuesta involucra gestionar mi vida lineal y doméstica con todos los desafíos cotidianos, como la computadora tiene un conflicto. Y obviamente, supongamos que se quemó el mainboard, pues se quemó el mainboard, voy a tener que llamar al técnico para comprar otro mainboard y cambiarlo, cambiar una parte o cambiar la unidad completa. O si yo lo sé hacer, soy yo quien lo va a hacer, dependiendo de lo que sea doméstico para cada uno. ¿Qué te quiero decir? Que el aspecto cotidiano de la vida va a tener que seguir siendo abordado con lo que corresponde. Si se me quemó un mainboard, tengo que llamar al técnico, comprar la parte, que la sustituyan y que funcione. Esa sería como la mirada lineal sobre el evento. Adicional a eso, yo puedo empezar a hablar de función. Si es el mainboard, ¿cuál es la función del mainboard? Porque empiezo a verle el sentido, más que a mi relato. Si le veo la función, si veo que el mainboard lo que hace es una administración de todos los componentes, digo, ok, se quemó la administración. Y si adicional a eso digo, bueno, ¿y en qué fecha sucede? Porque no es lo mismo que se queme el mainboard en enero que se queme en junio. Y ahí lo que me va a interesar es el número de día. Me va a informar en algo el mes y el día del año. Pero el número de día y el número de día, el que me falta para completar el año, van a ser indicadores. Pero indicadores que no son de racionalizar. Indicadores que pueden darnos un agregado de valor a la comprensión lineal. Una lectura de mientras en lo físico sucede esto, en otras dimensiones está articulándose otra cosa. Nosotros podríamos decir que si vemos el inconsciente colectivo, este planeta, y vemos a este planeta como una expresión global que en diferentes territorios tiene diferentes tipos de desafíos, y voy al territorio venezolano, cuyo código telefónico es 58, cuando yo sé que 58 es mente, cuando yo puedo diferenciar que no es lo mismo mente como una construcción impersonal que se estructura desde el vacío, cuando la diferencio de la mentalidad de cada sujeto,
Cuando yo comprendo que 58 es la mente de esa fuente vinculadora de propósito o esa fuente vinculadora de sentido, cuando yo veo en lo lineal un gran desafío a la supervivencia, pero en lo no lineal puedes tener una lectura de una reparametrización de la base fundante de los enlaces y de las administraciones de un campo iónico particular y molecular, una reestructuración, tienes una mirada distinta. ¿Eso le quita el desafío biológico a la supervivencia que tienen? No. Pero ese agregado a la comprensión permite ir reformulando y teniendo con nuevos enlaces, una construcción más sostenedora. Te cambia la estructura de soporte. Puedo dar soporte, puedo darme soporte y dar soporte porque tengo otra estructura. Entonces, no digo resolver, porque esta justamente es una comprensión desde la polaridad. Dañado, resuelvo. Esa mirada de dañado, resuelvo, no estaría teniendo una comprensión, sería una comprensión de dos elementos polares. Y realmente el planteamiento expansivo es tener una articulación que relacione a tres elementos. No solo en la polaridad, donde se expresan esas dos posibilidades opuestas, complementarias, sino que cuando entra esta construcción desde una fuente vinculadora de sentido, la construcción es una relación de tres. No hablamos de resolver, hablamos de un aprovechamiento, y el aprovechamiento genera una expansión en el modelo particular. Pero la expansión justamente va a requerir de estructura. Voy al ejemplo de la silla. Entro a la sala con la finalidad de sentarme y me sirve una silla. Pero si llegamos 3 personas, me va a servir más un sofá, porque nos tenemos que sentar los 3. Es decir que quiero que notes que para tener un incremento voy a tener que reestructurar. Y ese reestructurar requiere de un soporte abstracto, la constitución de la empresa que no existe. Desde la nada, con otra finalidad, necesito un rango inconsciente que me plasme otro consciente. Lo que puedo tener es una comprensión. Es posible que teniendo una comprensión, yo me dé cuenta que a través de que ese daño en el computador me está hablando, a ver, te voy a poner un ejemplo muy práctico. Creo que 2018. Algo pasó con la pantalla de mi celular. Y me quedé con el elemento específico de pantalla. ¿Qué es una pantalla? ¿Cuál es la función de una pantalla? Y hay diferentes funciones de una pantalla. Y a través de esa comprensión y la fecha, los indicadores frecuenciales, puede tener una comprensión de un aspecto interno que se me estaba mostrando a través de ese suceso concreto. Tuve que ir al técnico, le cambiaron no sé qué, pero tuve una comprensión. Entonces, cuando dices imprimir, cuando imprimo la escriyenda en la biología, lo que debo es de imprimir una comprensión que me lleve a hacer otra cosa. Entonces,
Si la comprensión de esa lectura de se dañó el mainboard de la máquina me logra mostrar un aspecto interno que lo tenía inconsciente, que me resultaba algo no visible, y me permite esa comprensión articular otra forma de respuesta o comportamiento en una realidad concreta, cotidiana, específica, esa comprensión imprime en mi biología una nueva posibilidad, porque ya me es posible responder de otro modo, ya me es posible actuar de una forma que me estaba quedando en punto ciego y al verla se expresa. Entonces, esa sería, pero no necesariamente es resolver como se me resolvió, me di cuenta de la frecuencia, vi el día que era y la máquina se resolvió. No necesariamente, podría ser algo, pero no en el sentido estricto de esa palabra. Al mover el calendario nos mueven de forma artificial la conexión a esos recursos y qué afectación tiene la interferencia o influencia de la luna en todo el diseño. Ok, son algunas preguntas, déjame ir despacito. Al mover el calendario, obviamente el desarrollo va a ir hacia allá. Cuando entremos al calendario específicamente vamos a ver cuál es ese efecto, porque es interesante ver esos 10 días, el número de orden de cada día, lo que implica, pero para poder tener esa comprensión voy a tener que ir a una previa de poder integrar la comprensión de los números como frecuencias para que cuando llegue al calendario tenga una comprensión de esas frecuencias, de esos días, que implican para la civilización. Es decir, que para que yo llegue allá voy a necesitar una previa, pero quiero no dejarte sin esa respuesta. Al mover ese calendario, lo que sucede es un desfasaje, y el desfasaje va a ser muy visible en la tecnología, que como tecnología tenemos la 5G lista y funcionando. La tecnología tiene un desarrollo que el humano no ha tenido. Ahí vemos el desfasaje. La evolución fue a las cosas, pero para el humano, como ser, como conciencia, no evolucionó. Entonces yo puedo tener un doctorado y puedo ser levantadora de pesas y puedo tener todas las certificaciones en todas las cosas que tú quieras, pero mi conciencia es retrógrada. ¿Y por qué pasó en los países, por qué sucedió en los países latinos la destrucción, el saqueo? Sí, es que son muy básicos, son latinos, y ahora cuando pasa en la ciudad que nunca duerme, pues vemos que es la misma meba vestida en un lugar o en otro. Como conciencia no hay esa evolución. Ese desfasaje es uno de los primeros impactos del calendario. Entonces, ese desfasaje entre la conciencia y lo que estamos viendo como inteligencia artificial, o podríamos decir, esta conciencia orgánica no está a la par de la inteligencia artificial, aunque tengo el vehículo de tecnología para hacerlo, ese es un efecto. Ahora, como el desfasaje está ahí, se compensó las funciones no activadas de mi cerebro, se activaron o se reemplazaron, se compensaron con tecnología. Entonces, yo tengo una mente, una mentalidad, tengo un cerebro que tiene una capacidad de, en lugar de necesitar un control remoto para cambiar de canal, podría cambiarse solo con mi tic. Como esa función yo no la tengo activa, afortunadamente, porque imagínate, si no tengo la conciencia, como para qué voy a atender la función, así que está muy bien que no la tenga. Pero ese desfasaje, esa falta de habilidad, aunque la tengo posible, se compensa con tecnología. La posibilidad está,
pero no es posible con esta conciencia. Entonces, la tecnología viene a ser viene a cubrir un faltante no habitado, un recurso, un atributo no habitado. Entonces, el calendario genera el desfasaje. Este desfasaje hace que, como no tengo la función, coloquémosla afuera. Y empiezo a producir inteligencia artificial. Que está muy bien, porque genial tener humanos que puedan crear un 5G. El problemita es que no la tengan incorporada. Y en realidad eso no va a parar la generación de inteligencia afuera. Lo que tenemos que hacer es algo para habilitar la conciencia, esa inteligencia orgánica. Más aún sabiendo que es un tema de comprender los dos recursos de base, espacio y tiempo. Entonces, la interferencia, vamos a decir, esos recursos de forma artificial, la conexión a esos recursos, la luna. La luna va a tener que ver una función también, vamos a decir que un papel muy similar a lo que hace la tecnología, que viene a compensar atributos humanos no expresados, para sostener el espacio-tiempo con ese desfasaje. La luna tiene un papel importante, porque la luna es un satélite que cumple el dar soporte a lo magnético, y lo magnético es vital en un planeta que tiene polos, que sus mareas, sus estaciones se regulan a través de ese satélite, tiene una función. Pero vamos a decir que en un momento de la existencia, pero en este punto estamos en una transición, donde esa existencia se va a empezar a expresar y nos va a dar indicadores cada vez más claros. Si no, lo único que tenemos que hacer es investigar la falla que existe en el cono sur sobre la inversión de los polos. Lo único que tenemos que escuchar es googlear e investigar un poquillo. Y estamos en un momento de todo ese espacio-tiempo, en cambio, va a requerir que el humano active las funciones no expresadas. Y para eso voy a necesitar educarme, porque la activación es implicada, es con educación. Sin implicarme, es con impacto. Ya tuvimos un impacto para que nos frene, para que nos guarde, para que nos mande adentro, adentro de un espacio, adentro. O sea, la Tierra se las ingenió. Y en este punto, ese educarnos para despertar esos atributos que requieren de conciencia es indispensable. Entonces sí, la Luna tiene un papel de satélite. ¿Para qué sirve un satélite? Para observar, para tener una mirada panorámica de cada elemento. Pero ahora nos podemos observar. La educación empieza a hacer esa gestión, educarme en esa mirada específica. Entonces, déjame ver, aquí hay una pregunta que no estoy viendo. Entonces, es una educación de agregado de valor en otras cosas. Mira, la educación te va a llevar a un agregado de valor. Pero tengo que educarme en los dos recursos más basales que nos unen a todos como género. Educación, innovación, parten de ese ion.
Por eso están en conflicto los modelos de educación en este instante. Por eso un niño, un adolescente se entera en este instante que más aprende googleando solo que con la profe que no maneja bien ni la compu. O sea, si la educación es contarme algo, estamos... De hecho, y eso es súper importante que lo tengan a la vista, este espacio que genero los jueves es un espacio de transmisión. Aquí yo transmito. Pero para hacérmelo aplicable, para que sea esa escriyenda, para que se biologice, para que se traslade un valor al contexto, la transmisión no es suficiente. Tiene que haber una transferencia. Son dos cosas distintas. Transfiero habilidad, transmito axioma. Esta es la vía de transmisión. Pero la transferencia que requiere una habilidad tiene otro tipo de secuenciado. Son procesos. Esa sería la diferencia. Transmisión y transferencia son dos cosas distintas. Transmisión, esta vía, ok. Transferencia requiere proceso. Porque en esa transferencia la habilidad se hace carne, se hace escriyenda, se hace agregado de valor, porque desplaza una acción al contexto. Entonces, esa educación va a requerir educación con proceso. Si ven que hay ciertos modelos de educación de aprender haciendo. La intención es esa, es un transmitir habilidad. ¿Cómo sería la Tierra si no existiera la Luna? Pues yo no creo que eso vaya a existir, porque la Luna no creo que vaya a desaparecer, pero si en ese evento existiese, es porque espaciotemporalmente la Tierra está en capacidad de mantenerlo. ¿Cómo sería el magnetismo? El magnetismo tendría que haberse procesado a algo eléctrico, porque la Luna, la función, tiene que ver con el magnetismo. Si vamos a hacer un especulativo de que si la Luna se desaparece por algún evento, es que este sostén del magnetismo no tiene función. Para que este sostén del magnetismo no tenga función, aquí hay elementos eléctricos. ¿Pero qué implica eso? Que debo de hacer un proceso para dejar de operar en ese mecanismo polarizado magnético. Tengo que pasar a un eléctrico. En realidad no creo que suceda, porque va a haber una alternancia entre magnético y eléctrico, magnético y eléctrico. Pero el criterio sería ese. Aquí tendría que dejar de ser magnético. En el caso de que el humano debe existir, ¿quién dice que debe existir? Increíble lo que nos compartes, Marta. Voy a conectar muchos cables que estaban sueltos, gracias por eso que el campo electromagnético de la Tierra se está modificando, correcto. Ok. Bueno, con esta panorámica de lo que van a ser los siguientes encuentros, de un proceso magnético a un proceso combinado magnético-eléctrico, ¿sí? Pero eso implicaría que sí tendríamos luna. Quizás, yo no sé cómo podría suceder, pero ya saben que no hay que saber cómo. No sabría cómo podríamos haber estado guardados en cuarentena, pero ya no hay cómo saber. Sin la luna no hay romance, tendemos a ser más reales. Digamos que la función de la luna, si tendría que ser menos sostenedora de ese magnetismo para que se habilite nuestra función más que eléctrica. Pero en realidad el humano tarde o temprano va a tener que entrar en un desafío, porque solo con el desafío despierta el recurso. Así es que no hay que ser muy... Por eso, la oportunidad está en el desafío. Así es que con esta panorámica ya saben que la próxima semana mi enfoque va a estar en el sistema solar planetario, cómo de la nada se expresa todo ese sistema solar,
la posición tierra y cómo vamos a ir empatando desde esa comprensión, ir incorporando elementos numéricos que nos permitan tener la comprensión del día, que es lo que nos va a llevar a la frecuencia. Y luego las palabras, convertirlas a números que ya saben que son frecuencias. Gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo jueves.